Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Julián Andrés Zambones Reascos, pertenezco al CEA de Pitalito Huila. El nombre de la temática es denominada conclusión, que consiste en resolver 10 preguntas. Entonces comencemos. Primera pregunta: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Primero que todo, la temática escogida es el sector campesino. Entonces, escogí el sector campesino porque durante mucho tiempo la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Como segunda pregunta: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, si hablamos de participación política, la cantidad de campesinos es numerosa. Lo que se hará es que la participación política cuente con un número muy grande de agricultores de los distintos zonas rurales de Colombia. Si hablamos de democracia, podemos hacer relación a los señores que son escogidos por medio de la democracia, que ambos tienen que haber un líder, y a partir de ahí es donde empieza un término denominado democracia, en los que se tienen que cuidar a los suyos y tienen que ser respaldados. Como tercera pregunta: ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado? Bueno, para hacer respuesta a esta pregunta, voy a responder con una pregunta y a partir de ahí voy a hacer la explicación. La pregunta es: ¿qué factores hacen que un mundo globalizado perdure en sistemas de producción campesinos? Bueno, entonces aquí las economías campesinas son importantes en la producción de alimentos de buena calidad, la conservación de la biodiversidad genética y el abastecimiento de alimentos en zonas apartadas. Bueno, como cuarta pregunta: ¿por qué he seleccionado dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, yo seleccioné el municipio de Isnos, ubicado en el departamento del Huila, con una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar. Yo escogí dicho espacio geográfico porque de ahí miro la importancia del campesino, de ahí miro de que gracias a ellos es que las ciudades se mantienen como se mantienen, porque si no hay alimentos, eh, va a haber un gran desespero de nosotros los que vivimos en la ciudad, porque si no hay alimentos, como dicen por ahí, tuki tuki lulu. Entonces, me parece que el sector campesino, más que todo, por el espacio geográfico, es muy importante en nuestro país. Como quinta pregunta: ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, bajo este contexto se movilizaron a favor de los campesinos colombianos en todo el país, como por ejemplo las ligas campesinas, los sindicatos, eh, los obreros rurales, las unidades de acción rural, como expresiones del movimiento campesino. Entonces, esto ocurrió al terminar de la década de los 70, donde se generó este contexto histórico. Bueno, como sexta pregunta, ahora continúa ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, ¿qué población es afectada? La población campesina en todo el territorio colombiano, tanto niños como adultos. ¿Cuáles son los actores relevantes del sector social investigado? Está el Partido Liberal, Conservador, el Campesinado, el INCORA, el apoyo gubernamental, influencia internacional. También podemos destacar el UNAD, la línea armenia, ideologías de izquierda, sectores intelectuales, el Ministerio de Agricultura y la legislación. Como séptima pregunta,
¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentado? Bueno, generó grandes contiendas políticas y sociales que hicieron de esta época analizar una época convulsionada y explosiva, con diferentes posiciones que intentaban de una forma u otra resolver un conflicto que tendría como consigna la lucha por la tierra, pero que era la manifestación de una profunda crisis estructural que rodeaba la sociedad colombiana. Como octava pregunta, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, el contexto actual de la temática contiene cerca del 81% de las explotaciones y ocupa entre el 20% y el 65% de la superficie agropecuaria, generando entre el 30% y el 67% del total de la producción alimentaria. Y otro dato, y entre el 57% y el 77% del empleo. Entonces esto no quiere decir de que el contexto actual del sector campesino es muy favorable. Como novena pregunta, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, por el lado de las investigaciones realizadas, podemos hacer similitudes que ambas partes tienen que sentarse a hablar para llegar a dicho acuerdo. También hay concordancia en que ambas partes tienen que existir la democracia, un término que ya hemos hablado, para elegir a sus mandos altos, y ambos tienen una población muy numerosa entre ellos. Como décima y última pregunta, ¿cómo es el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, el sector campesino aporta a la democracia, eh, y es que se tiene que ser elegido para ejercer. Entonces, dicho campo, el sector campesino influye mucho en la democracia, y más si es en la colombiana, ya que el sector campesino cuenta con un número muy elevado eh, de gente que vive en su respectiva finca. Entonces esto hace que apoye mucho la democracia. Entonces es muy bonito, es muy chévere, es muy influyente. Y bueno, para cerrar, la conclusión que yo puedo decir de esto, de este tema tan importante, es que el sector campesino ha sido muy influyente durante muchos años, muchos años, y lo seguirá haciendo, porque Colombia depende mucho del sector campesino por sus exportaciones, por su reconocimiento en el sector del café, de que Colombia es reconocido como una de las mejores fuentes de café en el mundo. Entonces eso hace que el sector campesino coja y se crezca, se tenga más confianza. Entonces realmente estuve muy encantado de escoger este sector campesino como centro de trabajo para este curso, y realmente quedé muy agradecido, muy gratificado con este aprendizaje que tuve. Entonces espero de que les haya quedado claro, trate de ser lo más concreto, y muchas gracias.